Grabar. Muy bien, muy buenas noches, chicos. Nuevamente vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando la semana pasada. Ahora, en ese espacio que tuvimos, conversábamos sobre los dos tipos de relaciones biológicas que hemos venido trabajando ya en dos sesiones anteriores. La primera son las relaciones llamadas intraespecíficas, que corresponden a aquellas relaciones biológicas que ocurren entre organismos de la misma especie, y las interespecíficas, que serían las relaciones que ocurren entre organismos de especies diferentes. Y estas relaciones interespecíficas las hemos subdividido en dos tipos de relaciones: las relaciones antagónicas y las relaciones simbióticas. Las relaciones antagónicas corresponden a aquellas relaciones donde por lo menos uno de los dos sale perdiendo de la relación. Y citábamos ejemplos: es la depredación, por ejemplo, el parasitismo, hablábamos de la antibiosis, etcétera, etcétera. En cambio, las relaciones llamadas simbióticas, que son las relaciones de convivencia, son todo lo contrario de las antagónicas. En este tipo de relaciones, los organismos no salen perdiendo. Se relacionan entre sí, pero no pierden en esta relación. Incluso podrían hasta ganar de la relación. Ese es el caso de la cooperación, el comensalismo, el mutualismo, el neutralismo y el inquilinismo. Analicemos algunas de estas, ¿no? Vamos a analizar primero la cooperación. ¿Qué es la cooperación? La cooperación es una relación biológica en la cual dos organismos se vinculan entre sí y ganan. Los dos van a ganar. Entonces vamos a tener una relación de más, de ganar, ganar. En este caso, el ejemplo que les muestro en el cuadrito superior izquierdo, vamos a ver que la mariposa necesita de la flor para tomar su rico néctar, ese rico dulce que las flores liberan para atraer a los insectos y a los polinizadores. Entonces, la mariposa necesita del néctar para alimentarse, pero también la flor necesita de la mariposa porque la mariposa le va a ayudar en la polinización. Pero esta relación de cooperación, es muy importante poner atención a esto que voy a decir, es una relación necesaria, ¿cierto? Pero no es una relación estrechamente obligatoria. De hecho, la palabra obligatoria viene de obligare, es decir, estoy obligado a. Y en este caso, la mariposa no está obligada a tener que venir siempre a la misma flor, ni la flor está obligada a aceptar siempre el mismo polinizador. Esto quiere decir que si bien hoy no vino la mariposa, puede venir una mariquita, ¿no? Un escarabajo o otro polinizador. Si bien hoy la mariposa escogió esta flor, mañana puede escoger otra flor. Entonces, si bien son relaciones necesarias, importantes, de vinculación, de cooperación, no quiere decir que están obligadas a permanecer en relación, ¿de acuerdo? En esa relación estrecha. En cambio, en el caso del mutualismo, que es la imagen que aparece en el cuadro de abajo, es una relación estrechamente vinculante. El mutualismo es mucho más, la relación es más fuerte que la de cooperación. Si ustedes ven, tienen los mismos símbolos, positivo, positivo, los dos ganan de esta relación, pero en el caso del mutualismo, la relación sí es obligatoria. Es decir, las dos especies están obligadas a relacionarse una a la otra. Entonces vemos una hormiguita muy pequeña, está sobre incluso una de las espinas del árbol que se llama acacia, y ese árbol produce una sustancia que cuando la toma la hormiga puede, ¿cómo se llama?, procesar alimentos en su estómago. Es decir, gracias a esa sustancia que llega al estómago de la hormiga puede alimentarse de manera positiva. Es decir, se ve beneficiada porque la enzima de esa sustancia que ha consumido, la enzima de esa sustancia química que produce este árbol, le permite una mejor digestión a la hormiga. Qué interesante esto. Y entonces la hormiga sin ese árbol se muere. Está obligada a vivir en ese árbol. Pero vean lo curioso. El árbol de acacia
tiene como único polinizador esa hormiga. Significa que la única hormiga que puede polinizar este árbol es ella. De manera tal de que si la hormiga desaparece, se extingue, por ejemplo, también se extingue el árbol de acacia. De manera tal de que si el árbol de acacia se extingue, también se extingue la hormiga. Entonces, hay una relación estrecha tan fuerte entre estos dos organismos, que es incluso ya obligatoria y necesaria. Ajá, a diferencia de la cooperación. Ajá, ya vieron la diferencia, ¿no? ¿Se entiende? Vamos a ver ahora otro caso, que es el caso del comensalismo. Es una relación donde uno gana y el otro ni gana ni pierde. Vean el tiburón que les estoy mostrando en esa imagen. Ese tiburón es él no gana ni pierde de la relación que tiene con el pez rémora que va unido a la piel de él. Ese pequeño pececito que ustedes observan ahí en la imagen, ese pececito tiene una especie de ventosa, es una especie de cosita, como esas cositas de plástico que se utilizan para pegar en el vidrio banderas y muñequillos y esas cosillas. Tiene una ventosa de ese tipo que le sirve para sujetarse con la piel del tiburón. Ajá, se sujeta con la piel del tiburón. Entonces, el pez rémora saca dos beneficios de esta relación con el tiburón sin dañar al tiburón, sin beneficiarlo, pero tampoco sin afectarlo. ¿Cuáles son las dos cosas? Primero, que toma el tiburón como un transporte público gratuito. Es decir, viaja junto al tiburón sin necesidad de dar un esfuerzo extra. Esa es la primera. Y la segunda, que también es muy interesante, es que el tiburón cuando se alimenta, ustedes saben que el tiburón tiene aletas, no tiene brazos, entonces para alimentarse desgarra la carne, la mueve para un lado y para otro, desgarrándola y tragando grandes pedazos de carne, pero los pedacitos de carne que quedan ahí flotando, los aprovecha el pez rémora. Es decir, que aparte de que lleva un transporte público gratuito, además es de primera clase porque le alimenta y de manera bastante nutritiva. Es decir, el pez se alimenta de los pedacillos de carne que han quedado flotando y no le está quitando alimento al tiburón. Muy bien, eso es el comensalismo. Vamos a pasar a otra imagen que representa el neutralismo. ¿Qué es el neutralismo? Es una relación donde dos organismos se relacionan pero no pierden. ¿Sí? Están vinculados pero no pierden. Entonces vamos a ver ahí. Tengo una jirafa que es herbívora y tengo una cebra que es herbívora las dos. Entonces dice, profe, si son herbívoras las dos, en realidad sí hay una afectación porque las dos van a alimentarse de hierbas y por tanto van a competir por las hierbas. Pues resulta ser que no. Resulta ser que la jirafa, por su morfología, por su aspecto físico, ella se alimenta, digamos, de las ramas altas de los árboles, como en otra clase habíamos visto cuando hablábamos de evolución. Y normalmente no se alimenta de las hierbas del suelo porque por la gravedad me refiero a esa fuerza de atracción de la Tierra sobre los objetos, cuando ella se agacha, la sangre baja a su cerebro y eso evidentemente le afecta. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, ella se alimenta de las ramas altas. Pero las cebras que están en la parte de abajo se alimentan de las hierbas que sí son el pasto, que están sobre la pradera. A ellas no les va a afectar. De manera que ellas pueden convivir siendo herbívoras en un mismo hábitat, ¿verdad? En un mismo lugar, sin que se vea afectada una con respecto a la otra. Ni afectada positivamente, ni afectada negativamente. Es decir, ni le saca beneficio, ni saca provecho de su relación. En el otro caso aparece el inquilinismo, ¿no? Vamos a ver ahí el inquilinismo. A la derecha aparece un pájaro carpintero, de ese famoso pájaro que sale en las fábulas, que es el Goody, ¿verdad? Este es un ejemplo de ese tipo de pájaro, es un pájaro carpintero, y vive en un árbol. Se llama inquilinismo porque el pájaro carpintero gana de la relación y el árbol, que es la casa, que le va a dar protección al pájaro, ni gana ni pierde de esta relación. Ya, le da lo mismo si le hacen un agujero o no para construir un nido, para poner sus huevos y protegerse de depredadores. ¿Por qué? Porque ustedes también podrían estar pensando por ahí, no, profe, pero el árbol, ¿a qué ser vivo le gustaría que le haga un hueco, ¿verdad? Para agarrarlo de casa, ¿no? Pues bueno, el árbol, les comento, es un árbol que
el árbol tiene vida, ¿cierto? Es un ser vivo, ¿cierto? ¿Sí? Pero lo que tiene vida del árbol, por si no lo sabían, y eso es importante aclarar por acá, es su tejido alrededor de la corteza y no la parte interna del árbol. La parte interna del árbol está muerta, es tejido muerto, lo que normalmente conocemos como madera. Esa parte está muerta, ¿sí? Pero alrededor es lo que está vivo. Sus ramas y sus raíces están vivas, pero el tallo está muerto. Y es ahí en donde vive el pájaro carpintero, dentro del tallo de un árbol. Toma como casa a un ser vivo, que es el árbol. Y esto se llama inquilinismo, porque se convierte en inquilino, ¿verdad? En el cuerpo de otro. Igual pasa en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño vive en el cuerpo de otro, ¿ok? Como ustedes pueden ver aquí, esto es una concha de caracol. Es una concha de caracol. El caracol cuando muere, deja botada su concha. Normalmente cuando uno camina por la playa, se encuentra caracoles de estos. Entonces, bueno, a eso me refiero. Estas conchas de caracol fue abandonada y el cangrejo ermitaño toma la casa, toma este caracol como su casa y se convierte en inquilino porque viven en el cuerpo de otro. Perfecto, estamos bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Imagínense, vean esta imagen que aparece aquí abajo. Esta imagen de abajo no representa ejemplos de estos que están acá. Pero quiero que ustedes la vean. Esto es un búfalo de agua y aquí vemos una garza y vemos el paisaje donde están. Piensen muy bien para que me den una respuesta, ojalá la más acertada posible. Esto es lo que normalmente uno llama pensamiento complejo, pensar de manera compleja. Ajá. ¿Y qué es pensar de manera compleja? Que cuando yo muestro un texto, ya sea algo escrito o una imagen como esta, ustedes puedan ver en la imagen todos los elementos que forman el sistema. Ajá. Entonces, si ustedes ven esta imagen, podrían enumerarme, vayan contando, cuántas relaciones biológicas de tipo intraespecíficas o interespecíficas podemos encontrar en esta imagen. Ustedes van a decirme una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, no sé. Ustedes me pueden decir. ¿Cuáles relaciones biológicas me refiero? No sé si ahí está neutralismo, inquilinismo, si ahí tenemos cooperación, si tenemos mutualismo, si tenemos, por ejemplo, depredación, parasitismo, etcétera. Todas esas que hemos visto, díganme cuántas de esas pueden encontrar en esa imagen. Ajá, voy a darles tiempito para que ustedes me vayan diciendo y incluso me lo puedan anotar en el chat el numerito. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver si en el chat alguien me ha escrito. Vamos a ver. Ah, no. Deshabilité el chat, más bien. Voy a habilitar el chat. Ahí me pueden escribir en el chat, no hay problema. Ok. O bien, abran el micrófono y me pueden decir. Los escucho. Ajá, ya viene el primero. Dicen en el chat que hay dos. Hay alguien que me dijo que dos. Otro me dice que cuatro. Incluso algunos me dicen algunos ejemplos. Algunos me dicen competencia. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver la imagen otra vez. Entre las plantas que viven en el suelo, podría haber relaciones de competencia. Un tipo de competencia intraespecífica. Ahí tenemos una. Pero ¿cuál es la relación que existe entre el pasto y el búfalo? Ah, ahí tenemos otra relación y esa se llama herbívora.
¿Cómo se llama la relación biológica que existe entre el búfalo y la garrapata? Usted me dice, profe, ¿por qué hay una garrapata? Yo no la veo la garrapata ahí. Bueno, por eso yo les digo que es pensar complejamente. Si hay una garrapata, ¿por qué hay una garrapata? Y es muy probable que encontremos una garrapata, porque hay una garza. La garza tuvo que haber llegado por alguna razón ahí, ¿de acuerdo? Es decir, la garza no llegó simplemente a acompañar al búfalo, ¿verdad? Porque posiblemente el pobre estaba muy solo en el potrero, ¿verdad? Y necesitaba compañía. No, está ahí por alguna razón. Posiblemente hay una garrapata, ¿sí? Entonces ahí la relación garrapata-garza es otra. Ahí llevamos 4, que es la depredación. La garza se come las garrapatas, pero la garrapata y el búfalo tienen otro tipo de relación. Ahí tenemos 5 ya, que es la relación de parasitismo. Y la relación que existe entre la garza y el búfalo es una 6ª relación. ¿Por qué? Porque es una relación de cooperación. El búfalo se ve beneficiado en que le quitan sus garrapatas y la garza se ve beneficiada porque el búfalo le da el alimento. E incluso podríamos pensar que hay una relación entre la garza y también el pasto, que es una relación de neutralismo donde ni el pasto le hace daño a la garza ni la garza le hace daño al pasto. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ahí hemos visto ya casi 6, 7 relaciones biológicas en una sola imagen. Eso es lo que se llama pensamiento complejo. Vamos a pasar ahora a un resumencito de las simbologías. Las relaciones donde los dos ganan más son las de cooperación y mutualismo. Las relaciones donde uno gana y el otro ni gana ni pierde son las de comensalismo e inquilinismo. Las relaciones donde uno gana y el otro pierde son las de parasitismo, depredación, explotación y herbívora. Las relaciones donde los dos ni ganan ni pierden se llaman neutralismo. Las relaciones donde uno ni gana ni pierde y el otro pierde se llaman antibiosis y amensalismo. Esto es como un resumencito. ¿Ah? Y las relaciones donde los dos pierden al relacionarse se llama competencia. E incluso, les decía en otra clase, son aquellas relaciones más escasas, son las más escasas que existen, porque ningún organismo ser viviente quiere perder. ¿De acuerdo? Porque aquí en perder significa perder la vida o poner en riesgo la vida. Y entonces las relaciones de competencia son las relaciones más escasas que hay en la naturaleza, pero curiosamente son las relaciones que más fomenta el ser humano en la sociedad. Entonces, como que el ser humano no actúa de manera similar a como actúa la naturaleza. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de relaciones, para dejar hoy terminado el tema este de las relaciones biológicas, y vamos a hablar de la coevolución. Ajá, son poquitas. Vamos a ver cómo avanzamos. Ajá. La primera es la coevolución. ¿Qué es coevolucionar? ¿Se acuerdan de aquellas relaciones que yo les hablaba anteriormente, de las relaciones de mutualismo? El mutualismo son relaciones sumamente estrechas, necesarias y obligatorias, les decía, ¿cierto? Donde dos organismos dependen uno del otro para poder vivir. Bueno, la coevolución son también relaciones mutualistas, pero tienen una pequeña diferencia, que esas relaciones que se han entablado entre uno o dos organismos son relaciones que han evolucionado juntas en el tiempo. Es decir, son relaciones coevolutivas. Es decir, no solo es una relación sumamente estrecha, sino que son relaciones que han venido dándose durante millones y millones de años. 2 ejemplos puntuales. La primera es la micorriza y la segunda son los líquenes. ¿Qué significa la palabra micorriza? La palabra mico significa hongo y la palabra riza significa raíz. Entonces, lo que dice esta relación coevolutiva es que el hongo y la raíz tienen una relación obligatoria, necesaria entre sí, y además que se ha venido dando durante millones y millones de años de evolución. Es una relación coevolutiva. Y vamos a verlas acá. Esto es una planta que se llama leguminosa. Son las plantas que tienen vaina. Ajá, cuando uno dice vaina, posiblemente a ustedes les llegó a la cabeza la idea de la vainica. Sí, la vainica es, digamos, la vaina tierna del frijol. Cuando uno dice leguminosas, se refiere a todas las plantas que tengan vaina.
Y el frijol es un ejemplo de ellas. Pero también tenemos, por ejemplo, el maní. Es una vaina, ¿o no? Con 2 semillas, pero es una vaina. Pero también tenemos otros tipos de plantas que son leguminosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, las lentejas, tenemos las arvejas, etcétera, etcétera. Ellas son plantas leguminosas y se caracterizan porque ellas conviven con un hongo. Su raíz es pequeña, pero el hongo maximiza la raíz, permitiéndole una mayor absorción de nutrientes y un acelerado crecimiento a la planta. Y la planta a la vez le da nutrientes, ¿verdad? Y sostén al hongo. Ajá. A la derecha vemos los líquenes. ¿Qué es un líquen? Un líquen, por si algún niño les preguntara, o por si alguna otra persona les preguntara, ¿qué es un líquen? Entiendan que un líquen no es un hongo. Y entiendan que el líquen tampoco es una planta, sino que es los dos a la vez. Es hongo y planta a la vez. Es una alga, que es del reino de las plantas, y un hongo que viven unidas en una relación simbiótica estrecha, donde una depende de la otra, y además esa relación es una relación que ha venido evolucionando en el tiempo. Por eso es una relación coevolutiva. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tipo de relación. Se llama relación endosimbiótica o endosimbiosis. El ejemplo que les voy a poner es este, ¿no? Esto que ustedes ven aquí son huevos de salamandra. Estos huevos contienen algas. Estas son algas. ¿Qué hace una alga? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hace una alga dentro de un huevo de salamandra, no? Pues bueno, resulta ser que la endosimbiosis significa que hay seres que viven dentro de otros, ¿sí? Es decir, se relacionan porque viven dentro del otro, pero no le causa daño. Como sí ocurre con el parasitismo. Con el parasitismo, evidentemente, un organismo puede vivir dentro del otro, pero lo está matando lentamente. En el caso de la endosimbiosis, eso no pasa. Ajá. Entonces, vamos a ver aquí en el huevo de salamandra cómo una alga, que es una planta, vive dentro del huevo de la salamandra. Eso es un ejemplo de endosimbiosis. Veamos un ejemplo en el caso del ser humano, ¿no? El ser humano, dentro del ser humano viven seres vivos. Ajá, y por ejemplo, en los intestinos, en el intestino grueso, tenemos bacterias que son beneficiosas, que viven dentro de nosotros, endosimbiosis. Ajá, viven dentro de nosotros, pero que no son parásitos. E incluso podrían tener algún tipo de relación provechosa y beneficiosa para nosotros. ¿En qué sentido? Y resulta ser que las bacterias que viven dentro de nuestro intestino grueso permiten la sintetización de ciertos vitaminas que nosotros, si no estuviéramos esas bacterias, no podríamos aprovechar. Necesitamos de esas bacterias para poder vivir eh, adecuadamente con vitaminas que solo ellas nos pueden dar. Ajá. Por eso es que cuando uno se enferma y va al médico y el médico le manda antibióticos, hablábamos también en otra clase, el antibiótico es para matar bacterias. Y cuando se toman los antibióticos, usted mata las bacterias del estómago, dice la gente, ¿no? Pero es del intestino. Entonces el médico le dice, bueno, después de que terminas de tomarte el antibiótico, te vas a tomar unas ampollas para restituir la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Esas bacterias. O te dice, tome bastante yogur para que restituya las bacterias. Y de esa forma, las bacterias vuelven a vivir y a surgir, ¿verdad? En nuestro intestino y nosotros no tenemos un problema de poder absorber nutrientes que tienen las vitaminas. Eso es endosimbiosis. Vamos a ver otros ejemplos. Este otro tipo de relación se conoce con el nombre de alelopatía. Ajá, vean qué interesante. Los árboles, como esos que ustedes observan ahí, que son árboles de eucalipto, tenemos árboles de eucalipto, pero también tenemos árboles de ciprés, de pino, ¿verdad? Etcétera, de abetos, que cuando crecen, esos árboles cuando van creciendo van botando hojas. No sé si ustedes le han puesto atención al ciprés, al pino. Cuando crecen, van botando las hojas en el suelo. Entonces se genera una especie de capa en el suelo de hojitas filamentosas, que son como palitos, ¿verdad? Y resulta ser que cuando caen ahí se comienzan a descomponer estas hojas, liberando ciertas sustancias tóxicas que van matando toda la vegetación que crece por debajo de él. Ok, no es que el árbol actúe de manera negativa, maligna, con unas ganas de matar al otro, ¿no? Sino es que
por su naturaleza biológica, haber botado esas hojas, haberse pudrido, no les permite crecimiento a las otras plantas que están en la parte de abajo. Ajá. Es decir, esto es lo que se llama alelopatía. Ajá. Impide el crecimiento de otras plantas, este árbol. ¿Quedamos claros? Vamos a ver otro tipo de relación. Esto es muy interesante porque son las relaciones de territorialidad. Ajá. Los animales marcan el territorio. Y es una manera de relacionarse con otros animales, ¿de acuerdo? La territorialidad. Quedemos claros en algo. La territorialidad, ¿sí?, de los animales no es como la territorialidad en el ser humano. En el ser humano, lo que nosotros llamamos territorialidad, en realidad se conoce como propiedad privada. Ajá. Es decir, es eso cuando alguien dice, vea, es que yo tengo un terreno que mide 150 metros cuadrados, es mi propiedad. Eso es mi propiedad, diría, ¿no? Alguien, por ejemplo, no podría tener. Alguien diría, no, yo no tengo terreno para vivir, por ejemplo. Otro diría, no, yo tengo 1 hectárea. Otros dirían, no, yo tengo 100 hectáreas y son mías. Ok, eso se llama propiedad privada. ¿De acuerdo? Y no es territorialidad. No es el mismo concepto. En la naturaleza, usted no va a encontrar animales queriendo tener y tener y tener territorios, acumulación de territorios, por el simple hecho de hacer gozar su ego. ¿De acuerdo? No, los animales definen una territorialidad con el objetivo de contar con los recursos necesarios para vivir, por su subsistencia y para poderse aparear. ¿De acuerdo? Pero tienen una zona que lo convierte en territorio de ellos para decirle a otro, este es mi territorio, yo lo voy a marcar con la orina, yo lo voy a marcar con mi sudor, rascándome en un árbol, y ustedes apenas huela esto, entienda que esto es mi territorio, usted no tiene que entrar, porque este es lo que yo necesito como especie, como individuo, para poder sobrevivir. Entonces, usted, no es que yo le estoy quitando, usted puede ir a hacer su territorio en otro lado. Eso, si pudiéramos escuchar a los animales hablar, eso es lo que estuvieran diciendo su lenguaje. ¿De acuerdo? Definen una territorialidad. ¿Sí? Cada organismo que nace marca su territorio para poder sobrevivir. Ajá. En el caso del ser humano eso no ocurre, porque todavía tenemos en este siglo gente que no tiene dónde vivir y hay gente que tiene exceso de dónde vivir, exceso de esos lugares. En los animales no hay esos excesos, ¿de acuerdo? Pues bueno, les voy a contar la historia. Los insectos, por ejemplo, pueden marcar liberando una feromona, una sustancia, una especie de gas que ellos perciben con sus antenas y ellos dicen, bueno, esta es la zona territorial de una especie determinada y no entro, o bien yo respeto y no entro ahí. En los peces, por ejemplo, hay un caso muy sonado, muy interesante, de una investigación científica que se hizo, donde en una pecera, imaginen ustedes una pecera, ¿verdad?, dividida con un vidrio en el centro, donde tenemos A y B, dos áreas, dos zonas, donde en la zona A vive un pez y en la zona B vive otro pez, peces territoriales. Entonces ellos, como están separados por una lámina de vidrio, ellos se pueden acercar y todo, pero tienen marcado su territorialidad y no hay ningún tipo de violencia. Resulta ser que el experimento decidió un día sacar el pez de la zona A, y llevarlo a la zona B. Lo metieron en una especie de tubo de vidrio con agua. Entonces el pececillo lo metieron a la zona B y resulta ser que en zona B el pez de la zona B se puso agresivo contra el pez de la zona A. Y el pez de la zona A se puso sumiso. Entonces luego hicieron lo contrario. Sacaron el pez de la zona B y lo metieron a la zona A. Y adivinen ahora cuál fue el que se puso agresivo. El pez de la zona A. Y adivinen cuál se puso sumiso. El pez de la zona B. ¿Qué quiso decir este experimento? Que el pez que se metió en la zona que no le correspondía entendía que no estaba en su territorio. ¿Sí? Y el que se puso agresivo entendía que estaba en su derecho de defender su territorialidad. ¿Ok? Y de esta forma son relaciones biológicas, ¿no? Cómo se relacionan organismos entre sí, definiendo, por ejemplo, límites de territorialidad. Vamos a ver otro caso, este caso muy interesante.
Se llama jerarquía de dominio. Ajá, no sé si lo ven acá en el título, se llama jerarquía de dominio. Hay especies que en su forma de relacionarse con nosotros, incluso dentro de la misma especie, tiene estrategias muy particulares, ¿no? Aquí vemos a este animalito que tiene esa cuernamenta tan linda, ¿no? Que alguien diría, no, ese animal tiene esa cuernamenta, pero es para matar, ¿no? Pero no, en realidad no es para eso. Este tipo de animal lo que hace es mostrar su cuernamenta al grupo de su especie para decirle que él es el mejor dotado para poderse aparear con las hembras del grupo. Y además que puede ser el líder del grupo y guiar. Y genéticamente es el más adecuado para poderse reproducir. Eso es lo que está diciendo con su cuernamenta. Y entonces su cuernamenta existe para expresar, ¿verdad?, sus condiciones genéticas, para decir yo soy el genéticamente mejor, para poderse aparear por el beneficio de la especie. E incluso si aparece otro que también parece ser mejor, igual que él, serán rituales, ¿verdad?, donde ambos chocan su cuernamenta y se empujan entre sí, hasta que uno de los dos se cansa, con el objetivo de que, el que no se haya cansado sea el que ahora pueda reproducirse con la manada. Ajá. Vean que es un lenguaje, ¿no? Vean que es una forma de definir su jerarquía sin necesidad de llegar a la competencia y a la violencia entre sí. Ajá. Incluso hay algo muy interesante acá también, porque el ser humano, yo lo he visto hacer esto. Ajá, yo he visto al ser humano. Yo tengo 17 años de dar clases y en los colegios normalmente veo a los estudiantes jugando pulso en las aulas. Y uno se pregunta por qué hacen el pulso, ¿no? ¿Por qué se echan un pulso uno al otro, ¿no? Evidentemente es para mostrar que tiene una jerarquía de dominio. Es para demostrarle a la manada, de manera inconsciente, que él es un hombre que está dotado genéticamente para ser visto, para que le pongan atención, puede reproducirse, puede tener pareja, puede formar parte de un grupo. Y por eso es que el pulso existe. Y ese ritual en el ser humano se da durante la adolescencia muy comúnmente. Ajá. ¿Sí? Es una forma de definir la jerarquía. Vean este gorila. Ese gorila ustedes dirán, no, debe ser un animal agresivísimo, ¿verdad? Pero les cuento que hay incluso científicos que han convivido con los gorilas durante mucho tiempo para poderlos entender. Ajá. Hay una científica que hizo todo, escribió un libro sobre los gorilas y vivió con ellos. Pues bueno, los gorilas, para demostrar su jerarquía de dominio y ver que son los mejormente dotados, agarran piedras y los tiran larguísimo, ¿no? Se guindan en las ramas de los árboles y las mueven para un lado y para otro, se dan golpes en el pecho, muestran su dentadura, pegan gritos fuertes, con el único objetivo de que sean tomados en cuenta para la reproducción, para el cuidado de la manada. Ajá, por el bien de su especie, ¿sí? Pero también hay aves que hacen cantos hermosos, ¿verdad? Pero también encontramos animales, insectos que hacen sonidos interesantes, o animales que hacen sonidos o aullidos lindísimos como este, ¿no? Una forma de expresar, ¿verdad?, su dote genético, su dominancia, su jerarquía de grupo, como lo hacen los lobos, ¿no? Uno escucha esto y por lo menos a mí me llena de emoción. Pues me llena de emoción eso, ver ese tipo de cosas, porque uno entiende que hay unos deseos por vivir de todas las especies que existen en la Tierra y se expresan de tantas maneras que son maneras increíbles de relacionarse. Y con esto voy a cerrar, que este es el altruismo, ¿no? El altruismo es la última forma de relación que yo les voy a presentar, que es también una cosa increíble, una belleza, ¿no? Hay aves, por ejemplo, esta ave que muestro aquí en la imagen, ella se está haciendo la herida
como si se hubiera quebrado una ala en el suelo. Pues ella notó que un depredador se estaba acercando peligrosamente al nido donde están sus pichones. Y entonces ella, para evitar que se coman toda su dote genético, toda su descendencia genética, ella incluso es capaz de sacrificarse en beneficio de sus crías y se tira a ciertos metros de distancia del nido para atraer al depredador en un acto, una exhibición de que ella está herida, para que el depredador la escoja a ella en lugar de las crías. Ajá. Esto es lo que llamamos altruismo, ese sacrificio que algunos animales pueden hacer por otros, ¿verdad? Para el beneficio y la conservación de su especie. Este es el altruismo que ustedes pueden notar por ahí. Hace tiempo atrás, y con esto ya voy cerrando, había leído un libro que se llama El arte de amar, ¿verdad? De Erich Fromm, donde el autor afirmaba que si Dios existe, tiene que haber sido mujer y no hombre. ¿verdad? Es un psicólogo muy interesante y muy controversial, ¿verdad? Lo que él dice, porque dice, si Dios existe, tiene que ser mujer, no puede ser hombre. Y entonces uno leyendo un poquito más, porque es que él afirmaba eso el autor, entiende que él dice que es que hay un amor que es diferente, ¿no? Que es el amor de padre y el amor de madre. El amor de madre no se compara con el amor de padre, nunca. No quiero decir hombres que estoy diciendo que el hombre no puede amar. No, es que el amor de madre es diferente. Por ejemplo, el amor de padre, usted llega y le pide algo al papá y el papá le dice, sí, pero condicionado a, ¿no? Entonces, siempre el amor de padre es un amor condicional. Es decir, sí, sí, hace esto, pero tienes que dame esto otro, ¿no? Siempre con una condición. El amor de madre no es condicional, ¿de acuerdo? Yo le digo a los estudiantes, vean, cuando la mamá te dice a vos, no hagas eso, y vos sos jupón y lo haces, la mamá es capaz de quebrarte el palo en la cabeza. Ve, profe, que la mamá no quiere igual que el papá, vea que no lo quiere a uno, le ha pegado, le dicen a uno, ¿no? Digo, vea, si te pegó con todo el dolor del alma que tenía tu mamá, te quebró el palo en la cabeza porque sabía que estabas en riesgo y sabía que tenía que corregir de raíz, aunque fuera de manera violenta, esa actitud que estabas teniendo, que te estaba poniendo en riesgo. Por eso a veces la mamá cuando saca la chancleta, no crean, está expresando mucho amor ahí. Le puede doler un montón lo que va a hacer. Pero si tiene que hacerlo por el amor que tiene, lo hace a su hijo. Es interesante ese libro que les recomiendo de Erich Fromm. Pues bueno, de esta manera